Has vivido demasiado tiempo sobreviviendo. Ahora es momento de aprender a vivir con propósito, porque seguir respirando no es lo mismo que estar verdaderamente vivo. ¿Te suena familiar? Despiertas cada día, cumples con tus obligaciones, pero en el fondo sientes que algo falta. Hay una inquietud que no se va. A veces es ansiedad, otras veces vacío, y en medio de todo una pregunta silenciosa que golpea desde adentro. ¿Así va a ser el resto de mi vida? Si estás aquí es porque esa pregunta ya ha tocado tu alma. Y eso no es debilidad, es el comienzo de tu despertar. Este no es solo un video, es una guía profunda para quienes han vivido mucho, pero aún no han terminado de encontrarse. A través de 12 fuerzas estoicas, sabiduría práctica y profundamente humana, vas a descubrir cómo recuperar tu centro, tu paz, tu sentido. No importa cuántos años hayan pasado, lo importante es que hoy has decidido escuchar esa voz interna que pide un cambio real. Prepárate, porque lo que viene no es motivación fugaz. Es una llamada a recordar quién eres y a no desperdiciar ni un día más de la vida que mereces. Distingue lo que puedes controlar y lo que no. Vivimos en una época donde todo parece estar fuera de control. Las noticias nos bombardean con caos, las redes sociales amplifican el miedo y la incertidumbre se ha convertido en compañera de todos los días. Basta con encender la televisión o revisar el teléfono para recibir una nueva dosis de tensión, guerras, crisis económicas, enfermedades, divisiones sociales. Todo esto nos hace sentir como si estuviéramos a la deriva, en un mar de situaciones que no entendemos y que tampoco podemos cambiar. Y si tienes más de 50 años, es posible que esta sensación se haya intensificado. Lo que antes era una preocupación por construir una carrera, criar a los hijos o ahorrar para el futuro, ahora se ha transformado en preguntas más profundas. ¿Qué pasará con mi salud? ¿He tomado las decisiones correctas en la vida? ¿Tengo tiempo para empezar de nuevo? ¿Qué sentido tiene lo que he vivido hasta ahora? En medio de estas tormentas internas, la ansiedad se instala sin pedir permiso. No grita, no hace ruido, no entra rompiendo puertas. Simplemente se desliza por los pasillos de tu mente hasta convertirse en una presencia constante. Como un huésped silencioso que se sienta en el rincón de cada pensamiento que altera tu respiración, sin que lo notes, que te roba la claridad y la paz sin tocarte. Te despiertas en mitad de la noche, con el corazón agitado, la mente repasando escenas que aún no han ocurrido o que ya han pasado y no puedes cambiar. Y entonces el ciclo se repite: preocupación, impotencia, agotamiento, desconexión. Pero aunque no lo parezca, hay una salida. Una brújula antigua que ha guiado a miles de personas hacia la serenidad, incluso en los momentos más inciertos: la filosofía estoica. Los estoicos hace más de 2000 años ya se enfrentaban a los mismos dilemas existenciales que hoy nos abruman. No tenían redes sociales, pero sí rumores. No había bancos centrales, pero sí inestabilidad. No existían pandemias globales, pero sí enfermedades incontrolables. Y en medio de ese mundo también caótico, desarrollaron una forma de vivir que ha resistido el paso del tiempo, no por casualidad, sino porque conecta con la parte más esencial del ser humano, la búsqueda de paz interior en medio del desorden exterior. Uno de sus principios más poderosos y a la vez más sencillos es este de las cosas unas dependen de ti y otras no. Esta frase atribuida a Epicteto encierra una verdad tan profunda como liberadora, porque si bien es cierto que no tenemos el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ello. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede marcar la diferencia entre vivir atrapado en la ansiedad o caminar con serenidad en medio del caos. La ansiedad en su forma más cruda es el intento desesperado de controlar lo incontrolable. Nos angustiamos por el pasado que ya no se puede cambiar, por el futuro que aún no ha llegado, por lo que otros piensan, por la salud de nuestros seres queridos, por la economía, por la política. Y mientras más nos preocupamos, más nos alejamos de la única zona donde realmente tenemos poder, el momento presente y nuestras propias decisiones.
Nos desgastamos emocionalmente al intentar apagar fuegos que ni siquiera están en nuestra casa, mientras dejamos que se consuma lentamente aquello que sí podríamos cuidar: nuestra mente, nuestras acciones, nuestra perspectiva. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: si te preocupas por el futuro, lo haces en vano, porque el futuro aún no ha llegado. Solo el presente es real y en el presente está tu poder. Esta afirmación no solo es lógica, es profundamente terapéutica. Nos recuerda que la mente puede ser una prisión o una puerta hacia la libertad, y que cada vez que dejamos que se obsesione con lo externo, con lo inmutable, estamos renunciando a nuestra soberanía interior. Dejar de lado lo que no controlas no es ignorarlo, es redirigir tu energía hacia lo que sí depende de ti. Es como dejar de intentar detener la lluvia con las manos y en su lugar abrir un paraguas y seguir caminando. Pongámoslo en perspectiva con una historia realista. Imagina a Roberto, un hombre de 55 años, que acaba de ser despedido de su trabajo después de más de 2 décadas de estabilidad. Su primera reacción, como la de muchos, es el pánico. Su mente comienza a recorrer un laberinto de pensamientos negativos. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Y si no encuentro otro empleo? ¿Qué pensará mi familia? ¿Me habré vuelto inútil? Cada una de esas preguntas es como un ladrillo más en el muro de ansiedad que empieza a levantarse dentro de él. No duerme bien, pierde el apetito, siente que ha perdido el rumbo de su vida. En pocos días su estado de ánimo se derrumba y su percepción de sí mismo se reduce a la desesperanza. Pero un día, después de leer sobre la filosofía estoica, Roberto se detiene, no porque tenga todas las respuestas, sino porque intuye que algo tiene que cambiar. Se hace una pregunta sencilla, casi infantil, pero crucial. ¿Qué puedo controlar en esta situación? En ese momento empieza un cambio sutil pero profundo. Se da cuenta de que no puede revertir la decisión de la empresa que lo despidió. No puede controlar las ofertas del mercado laboral. No puede obligar a su entorno a entender lo que está viviendo. Pero sí puede rehacer su currículum. Sí puede aprender nuevas habilidades. Sí puede reducir sus gastos, pedir ayuda si es necesario, y tomar el control de sus mañanas en lugar de dejarlas arrastrarse por la desesperanza. Lo que Roberto empieza a hacer no es magia, es filosofía aplicada. Y como resultado, la ansiedad que lo dominaba empieza a disminuir, no porque su situación haya cambiado, sino porque ha cambiado su posición frente a la situación. Esta es la clave del enfoque estoico. No se trata de resignación pasiva ni de indiferencia emocional. Es una estrategia activa y profundamente empoderadora, dejar de gastar energía en lo que no depende de ti y volcarla con conciencia en lo que sí. Es dejar de vivir en guerra contra el universo y empezar a cooperar con la realidad tal como es. Una técnica práctica y poderosa que puedes aplicar hoy mismo es el ejercicio de los 2 círculos. Toma una hoja de papel y dibuja 2 columnas. En la primera escribe todo lo que está bajo tu control, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tu actitud, tu esfuerzo. En la segunda anota lo que no depende de ti, el pasado, la opinión de los demás, la economía global, la salud de otras personas, el clima, la muerte. Al terminar, observa detenidamente ambas listas. Respira hondo. Y luego, con un gesto simbólico, rompe la segunda lista. O quémala si lo necesitas. Ese acto no va a cambiar el mundo exterior, pero puede empezar a cambiar tu mundo interior. Porque la verdadera transformación comienza cuando decides dirigir tu atención hacia aquello que puedes modificar en lugar de alimentar el fuego de lo que no puedes controlar. Cuando haces esto, algo en ti se libera. Dejas de ser una víctima del entorno y comienzas a convertirte en un participante activo de tu vida. Puede que no cambies la situación de inmediato, pero cambias tu forma de estar en ella. Y ese cambio de enfoque reduce la ansiedad de forma natural, no porque el mundo haya dejado de ser caótico, sino porque tú has dejado de luchar contra lo que escapa de tus manos. Has cambiado la dirección de tu energía, y eso siempre da fruto.
Este principio estoico también tiene un profundo impacto en las relaciones. ¿Cuántas veces te has desvelado pensando en lo que alguien dijo de ti? O reviviendo una conversación del pasado deseando haber respondido de otra manera. ¿Cuánta energía has perdido imaginando lo que otros piensan, sienten o harán? Cada una de esas batallas mentales es un ladrón de serenidad. Y todas tienen algo en común, se centran en lo que no puedes controlar. Cuando empiezas a vivir dentro del círculo del control, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más conscientes. Tu energía deja de dispersarse. Tu mente se aquieta. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de multiplicarlos con pensamientos que no te sirven. La filosofía estoica no es fría ni distante como a veces se piensa. Es profundamente humana. Es una invitación a vivir con los pies en la tierra y el corazón en calma. Es un recordatorio de que aunque el mundo exterior pueda ser impredecible, siempre hay un espacio dentro de ti que puedes gobernar. Ese espacio es tu actitud, tu respuesta, tu capacidad de elegir cómo vivir, incluso en medio de la tormenta. Y ahora quizás te preguntes, ¿esto realmente funciona? ¿Puede una lista o una frase cambiar mi ansiedad? La respuesta es que no hay magia ni soluciones instantáneas, pero sí hay caminos. Y este camino el estoico ha demostrado durante siglos que es uno de los más sólidos. Porque no te promete que nada malo ocurrirá, sino que te entrena para que cuando ocurra tú no te derrumbes. Al final del día solo tú puedes decidir en qué enfocarás tu atención. Puedes seguir intentando detener la lluvia con las manos frustrándote por cada gota. O puedes levantar el paraguas de la sabiduría estoica y caminar con paso firme incluso si el cielo está gris. Porque el verdadero poder no está en cambiar el clima, sino en aprender a caminar bajo cualquier cielo. La elección es tuya. El poder es tuyo. La serenidad también puede serlo. Ahora dime, ¿vas a seguir atrapado en lo que no puedes controlar o vas a empezar a vivir desde donde sí puedes actuar? Porque en esa decisión pequeña pero radical comienza tu verdadera libertad. Y con ella, el primer paso para liberarte de la ansiedad. No sufras por anticipado. Hay un tipo de sufrimiento que no deja cicatrices visibles, que no se diagnostica en ningún escáner médico, pero que consume la vida desde dentro minuto a minuto. Es el sufrimiento que nace no de lo que está pasando, sino de lo que podría pasar. Es una forma de tortura silenciosa, en la que somos víctimas y también verdugos, porque sin darnos cuenta somos nosotros quienes la generamos en nuestra mente cada vez que abrimos la puerta del «y sí», sin tener ninguna herramienta para cerrarla. La mente ansiosa no necesita hechos para sufrir. Le basta con una posibilidad, una duda, un leve malestar en el cuerpo, un mensaje ambiguo, una llamada que no llega, una palabra que no se dijo. A partir de ahí, construye una película, pero no una comedia ligera. La mente ansiosa es una directora de cine dramático. Crea guiones oscuros, visuales intensas, tragedias anticipadas. Se imagina enfermedades incurables, rechazos dolorosos, fracasos inminentes. Todo esto sin que nada haya ocurrido aún. Todo esto mientras afuera el mundo sigue su curso ajeno a nuestra tormenta interior. Lo más desgastante de este patrón es que rara vez se detiene por sí solo. Una preocupación lleva a otra. Una escena catastrófica da paso a una más intensa. Y cuando queremos darnos cuenta, ya no estamos en el presente. Vivimos atrapados en un futuro que aún no existe, pero que nos hace temblar como si fuera real. Ese es el poder destructivo de anticipar lo peor. Nos roba el ahora para hacernos sufrir por un mañana que con toda probabilidad nunca llegará. Marco Aurelio Sabio, entre los sabios, escribió en sus meditaciones: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Y tienes el poder de cambiar esa interpretación en cualquier momento. Esta enseñanza estoica no es teoría filosófica, es una herramienta práctica para vivir con más calma. Nos invita a hacernos una pregunta fundamental antes de caer en el abismo del miedo. ¿Esto está ocurriendo ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces lo que estás sintiendo no es dolor, es imaginación.
Daniel, un hombre jubilado de 62 años, podría ser cualquiera de nosotros. Durante años trabajó incansablemente para su familia. Crió hijos, pagó deudas, construyó una vida basada en el esfuerzo. Pero ahora que tiene más tiempo, también tiene más espacio para que la ansiedad se cuele en su mente. Ya no se preocupa por rendir cuentas en la oficina, sino por su salud, por sus ahorros, por si se volverá una carga para los demás. Su mente, acostumbrada a resolver problemas concretos, ahora inventa problemas hipotéticos. Y como no tiene una acción directa para resolver lo que aún no ha ocurrido, siente que se ahoga. Un día Daniel decide visitar a un viejo amigo, un hombre mayor, sabio, tranquilo. Le cuenta sus temores, esperando recibir consejos financieros, estrategias de inversión, tal vez alguna recomendación médica. Pero el anciano lo escucha en silencio y luego le pregunta con serenidad: «Daniel, dime, ¿cuántas veces en tu vida pasaste noches sin dormir preocupado por cosas que nunca ocurrieron?» Daniel se queda mudo. Reflexiona, y en ese silencio algo en él se rompe y se reconstruye, porque se da cuenta de que ha sufrido más por sus pensamientos que por los hechos. Es que el sufrimiento anticipado es una trampa que la mente construye cuando se desconecta del presente. La mayoría de nuestras preocupaciones están ancladas en escenarios que nunca se materializan. ¿Y si me enfermo? ¿Y si no tengo suficiente dinero? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si algo le pasa a mis hijos? ¿Y si me arrepiento cada uno de esos? ¿Y si...? Es una invitación al miedo. Pero el miedo, cuando no está acompañado de una acción, se transforma en ansiedad pura. Y esa ansiedad mantenida en el tiempo se vuelve un hábito mental. Lo curioso es que cuanto más sufrimos por anticipado, menos energía tenemos para afrontar lo que realmente sucede. Vivir en estado de alarma constante agota el sistema nervioso, apaga la creatividad y reduce la capacidad de responder con calma ante los desafíos reales. Es como caminar con un paraguas abierto todo el tiempo por si llueve, incluso en los días soleados. Terminas cansado, encorvado y perdiéndote la belleza del cielo azul. Entonces, ¿cómo salir de este ciclo? Una de las herramientas más poderosas del estoicismo es el uso consciente del lenguaje interno. Reemplazar el «y si» por «lo resolveré si llega el momento» cambia el enfoque por completo. La primera frase abre la puerta al miedo. La segunda abre la puerta a la confianza. La primera activa la ansiedad. La segunda activa la preparación serena. No se trata de negar la posibilidad de problemas, sino de dejar de vivirlos antes de tiempo. Otra técnica que puedes aplicar es el anclaje al presente mediante preguntas conscientes. Cuando notes que tu mente se escapa hacia el futuro, detente y pregúntate: ¿estoy bien ahora mismo? ¿Estoy respirando? ¿Hay algo que deba hacer ahora en este preciso instante para resolver esto? Si la respuesta es no, vuelve al presente. Haz una caminata, prepara una taza de té, escucha música, vuelve a lo que puedes tocar, a lo que puedes sentir, a lo que puedes hacer ahora. Y no subestimes el poder de escribir. Sí, escribir. Cuando una preocupación te abrume, tómate un momento para escribirla en una hoja. Y luego, justo debajo, escribe: esto está ocurriendo ahora. Si la respuesta es no, rompe la hoja. Si la respuesta es sí, entonces elige una pequeña acción que puedas hacer para avanzar. Este simple ejercicio te ayuda a distinguir entre realidad y proyección. Y cuanto más lo practicas, más entrenas a tu mente a no dejarse arrastrar por el miedo. Recuerda también que muchas veces lo que más tememos no es el hecho en sí, sino la sensación de no estar preparados. Pero aquí entra otro principio estoico fundamental: la confianza en tu capacidad para adaptarte. Los estoicos creían que pase lo que pase, sabrás cómo actuar cuando llegue el momento, que no necesitas tener todas las respuestas hoy para resolver lo que aún no existe, que dentro de ti ya habita la sabiduría que te sostendrá cuando la vida te ponga a prueba. Y esto no es una ilusión positiva, es una verdad respaldada por tu propia historia. Piensa en todo lo que ya has superado,
en todas las veces que pensaste que no podrías y pudiste, en las noches en vela que luego no significaron nada, en las llamadas que temías recibir y nunca llegaron, en los temores que hoy ya ni recuerdas. La mayoría de nuestras catástrofes mentales no ocurren y, sin embargo, dejamos que nos roben momentos preciosos de vida. El sufrimiento anticipado, como bien decía Epicteto, es una forma de sufrimiento doble. Primero en la mente, luego, total vez, en la realidad. Pero si decides no vivir el primero, el segundo, si llega, será más liviano. Y si no llega, habrás vivido más libre, más liviano, más presente. Entonces, la próxima vez que tu mente intente arrastrarte hacia la tragedia futura, haz una pausa. Respira. Pregunta, ¿esto está ocurriendo ahora? Si no es así, suéltalo. Si llega el momento, lo enfrentarás. Pero no sacrifiques el presente por una sombra, porque lo único que realmente tienes es el ahora. Y en el ahora puedes respirar, puedes decidir, puedes vivir. No dejes que el miedo escriba tu historia. No permitas que una posibilidad te impida disfrutar de una realidad que aún está en tus manos. La serenidad no se encuentra en controlar el futuro, sino en confiar en tu capacidad de caminar hacia él con calma. Recuerda siempre esto: sufrir antes de tiempo es sufrir dos veces. Y si mejor vives una sola vez con la mente en paz y el corazón en el presente, acepta la impermanencia. Aceptar que nada es permanente puede parecer a primera vista una idea melancólica. Para muchos incluso puede parecer dolorosa. Pero en realidad, esta verdad tan simple, y tan inevitable, encierra uno de los secretos más profundos para vivir en paz: aprender a soltar sin sufrir, a fluir, sin apegarse, a mirar el paso del tiempo, no como una pérdida, sino como una danza. Y es que cuando la impermanencia se convierte en parte de nuestra conciencia diaria, la ansiedad pierde su fuerza, porque ya no estamos luchando contra la corriente del cambio, sino aprendiendo a navegar en ella con gracia y aceptación. Uno de los principales generadores de ansiedad a partir de los 50 años es precisamente el miedo a perder lo que hemos construido, o a lo que ya nos acostumbramos, el cuerpo joven, que ya no tenemos las rutinas, que se transforman las personas, que se alejan los proyectos, que se terminan. La vida de pronto parece cambiar más rápido que antes, y esa aceleración nos confronta con algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora ya no podemos ignorar: la transitoriedad de todo. Desde la filosofía estoica, este tema no se evade, no se disfraza, ni se suaviza. Epicteto, con su claridad tajante, decía: no pretendas que los acontecimientos sucedan como deseas. Desea que sucedan tal como suceden y serás feliz. Y en esta frase habita una sabiduría que, si se encarna de verdad, puede transformar por completo nuestra relación con el tiempo, con la pérdida y con la vida misma. El apego al pasado o la resistencia al futuro son en esencia intentos de congelar el río de la existencia. Pero el río no se detiene. Nunca lo ha hecho. Cada instante fluye hacia el siguiente sin permiso, sin explicación, sin pausa. Nosotros, sin embargo, construimos muros mentales para tratar de contener lo que nos resulta cómodo y familiar. Nos aferramos a los roles que ya no cumplimos, a las imágenes de quienes fuimos, a relaciones que ya han cumplido su ciclo, a logros que ya no nos definen. Y ese aferramiento es lo que duele, no el cambio en sí. Imagina a Andrés, un hombre de 50 años, que ha llevado una vida estructurada, estable, predecible. Ha trabajado durante décadas, ha formado una familia, ha sido reconocido en su entorno. Pero últimamente, algo dentro de él se ha empezado a mover. Nota que su cuerpo ya no responde como antes, que su cabello se cubre de gris, que sus hijos ya no lo necesitan de la misma manera. También empieza a ver cómo personas cercanas enfrentan enfermedades, pérdidas, silencios. Y una pregunta lo invade en la madrugada cuando todo está en calma menos su mente: ¿qué será de mí cuando todo lo que conozco se vaya? Ese miedo que siente Andrés no es único, lo sienten millones. Es el miedo a la pérdida, sí, pero más profundamente es el miedo a no saber quién seremos cuando la vida nos quite lo que nos definía. Es el miedo a vaciarse.
a quedarse sin tierra bajo los pies, a perder control. Pero lo que Andrés aún no ve es que ese vacío, si se mira con ojos nuevos, no es una amenaza sino una oportunidad, porque cuando la vida nos despoja de lo superficial, también nos da la posibilidad de descubrir lo esencial. Un día caminando por un parque, Andrés se detiene bajo un árbol. Es otoño, y las hojas caen sin prisa, sin resistencia. Una de ellas, amarilla y crujiente, se desprende de una rama y baila suavemente hasta tocar el suelo. Andrés la sigue con la mirada y siente una punzada en el pecho. Su primer impulso es de tristeza, otra señal de que el tiempo avanza, de que todo muere. Pero justo en ese momento, un anciano que está sentado en una banca cercana lo mira y le dice con una voz tranquila: «¿Sabes qué pasará con esa hoja? Se descompondrá, nutrirá la tierra y en primavera ayudará a que nazcan nuevas hojas. Nada realmente desaparece, solo cambia de forma». Esa frase se queda en la mente de Andrés como una semilla, y mientras camina de regreso a casa empieza a ver el cambio con otros ojos. La caída de una hoja ya no es solo pérdida, es renovación. Es parte de un ciclo que no tiene principio ni fin, solo transformaciones. Como el agua que no se retiene en las manos, pero que refresca mientras fluye. Aceptar la impermanencia no significa volverse indiferente o resignado. Significa vivir con los ojos bien abiertos. Significa amar sin poseer, disfrutar sin depender, valorar sin miedo. Cuando sabemos que todo cambia, dejamos de dar las cosas por sentadas. Empezamos a agradecer más, a estar más presentes, a aprovechar cada conversación, cada comida, cada silencio. Porque entendemos que nada se repite igual. Y este entendimiento no solo aplica a lo externo, también a nosotros mismos. Cambiar es parte de estar vivos. Aferrarnos a una versión antigua de nosotros, más fuerte, más productiva, más joven, solo genera sufrimiento. Pero cuando nos permitimos evolucionar, cuando nos tratamos con compasión y entendemos que cada etapa tiene su valor, encontramos una paz que no depende de lo que tenemos, sino de lo que aceptamos. La técnica del soltar con amor es una práctica que puedes incorporar a tu vida de manera cotidiana. No se trata de rechazar lo que se va, ni de minimizar lo que duele perder. Se trata de reconocer que todo lo que llega en algún momento también debe partir, y que lo importante no es retener, sino vivir plenamente mientras está. Puedes empezar con un ejercicio simple. Toma un momento cada noche para reflexionar sobre lo que ha cambiado en tu día, en tu cuerpo, en tus relaciones. Agradece aquello que permaneció y despide con cariño aquello que se transformó. Visualiza tus apegos como hojas en un río. No necesitas empujarlas, solo dejarlas ir. Suelta con amor sabiendo que al hacerlo te estás haciendo espacio por dentro. Este soltar no es una renuncia, es un acto de confianza. Confianza en que la vida sabe lo que hace, en que el flujo del tiempo lleva dentro su propia sabiduría, en que cada final es un inicio disfrazado, porque incluso cuando algo se rompe, algo se abre. Incluso cuando algo muere, algo nace. ¿Y qué ocurre cuando aplicas esta visión a tus relaciones? Comienzas a amar de manera más libre, más presente. Ya no exiges permanencia, no haces promesas imposibles. Simplemente valoras lo que es hoy, porque sabes que el amor más profundo no es el que intenta detener el tiempo, sino el que respeta su movimiento. Volver a la metáfora de la hoja nos recuerda que así como los árboles no lloran cuando pierden sus hojas, nosotros también podemos vivir los cambios sin dramatismo. La naturaleza no se resiste, se adapta, se transforma, sigue adelante. Y en esa humildad frente al ciclo de la vida, hay una enseñanza que trasciende todas las filosofías. La verdadera paz llega no cuando intentas congelar la realidad, sino cuando la abrazas con dignidad. Marco Aurelio también nos hablaba de esto. En sus reflexiones íntimas escritas para sí mismo, nos dejó frases como: la vida es flujo, nada permanece. Lo que hoy te perturba mañana será olvido. Esta perspectiva no busca minimizar tus emociones, busca ponerte en contacto con algo más grande que tú, el movimiento perpetuo de la vida.
Y cuando te conectas con ese flujo, descubres que soltar no es perder, es abrirte a nuevas formas de plenitud. Entonces si hoy estás enfrentando un cambio que te cuesta aceptar, una pérdida, un adiós, un cierre, una transformación física o emocional, recuerda esto, no estás solo. Todos en algún momento pasamos por esa transición dolorosa, pero cada paso en ese camino es también una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para descubrir de nuevo quién eres más allá de lo que tenías, de lo que eras o de lo que esperabas que fuera. Y cuando llegue ese momento en que quieras aferrarte con desesperación a algo que ya se está yendo, detente. Respira, míralo a los ojos, agradécele lo vivido y déjalo ir. Porque tal vez justo en ese gesto de rendición amorosa encuentres el principio de tu libertad. La impermanencia no es el enemigo. Es el recordatorio de que la vida está viva, que todo está en movimiento, que cada etapa, cada rostro, cada momento tiene su belleza precisamente porque no dura para siempre. Así que no temas al cambio, no te resistas al paso del tiempo, no sufras por lo que ya no es. Vive con los brazos abiertos, mira a la vida con curiosidad, suelta lo que te pesa y permite que el río de la existencia te lleve sin miedo hacia donde debas estar. Porque al final, como decían los sabios estoicos, la paz no se encuentra tratando de detener el tiempo, sino aprendiendo a bailar con él. Domina tu diálogo interno. Dominar el diálogo interno no es una habilidad menor. Es en realidad una de las formas más potentes de transformar tu experiencia de vida desde dentro. Porque si bien no siempre puedes controlar lo que sucede en el mundo exterior, sí puedes aprender a elegir con sabiduría las palabras con las que te hablas a ti mismo. Y eso, aunque parezca sutil, lo cambia todo. La forma en que te hablas construye día a día la manera en que percibes el mundo, en que te enfrentas a los desafíos, en que interpretas los fracasos y celebras los logros. En otras palabras, lo que te dices, lo que repites en tu mente cuando nadie más te escucha, determina si vives desde el miedo o desde la serenidad, desde la culpa o desde la confianza. Epicteto, con su claridad inquebrantable, nos regaló una de las frases más luminosas del estoicismo. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. En esa afirmación reside una revolución silenciosa. Nos muestra que no es el evento externo el que genera angustia, sino la interpretación que hacemos del evento. El problema no es que alguien te critique, sino que tú creas que esa crítica define tu valor. No es que falles en algo, sino que decidas que ese fallo te convierte en un fracasado. No es que envejezcas, sino que interpretes el envejecimiento como una pérdida de valor personal. El dolor emocional, la ansiedad, la culpa o la desesperanza rara vez nacen de los hechos puros, nacen de la narrativa que construimos sobre esos hechos. Pensemos en Alicia, una mujer de 50 años que desde fuera parece tenerlo todo bajo control. Tiene un empleo estable, una familia que la quiere y una vida ordenada. Pero por dentro su mente es un campo de batalla constante. A diario su diálogo interno la somete a un juicio implacable. No eres suficiente. Estás envejeciendo. Ya no aportas como antes. Siempre fallas. No tienes lo que se necesita para cambiar. Son frases cortas repetidas que han formado surcos profundos en su mente. No se gritan, pero se susurran tantas veces que han terminado por parecer verdades. Y sin que nadie lo note, estas frases la van minando desde dentro. No puede disfrutar de sus logros porque siempre hay una voz que los minimiza. No se atreve a dar un paso nuevo porque la voz le dice que fracasará. No puede descansar en paz porque su mente le recuerda con crueldad lo que aún no ha hecho. Lo que le ocurre a Alicia no es raro. De hecho, es mucho más común de lo que creemos. Muchas personas, especialmente en la madurez, arrastran décadas de autodiálogo tóxico que han normalizado. Aprendimos desde pequeños a exigirnos, a corregirnos, a juzgarnos, pero rara vez aprendimos a hablarnos con amabilidad. Y sin embargo, ¿qué pasaría si cambiáramos esa voz interna? ¿Qué pasaría si en lugar de ser nuestro peor juez, aprendiéramos a ser nuestro mejor amigo,
Ahí es donde el estoicismo ofrece una puerta de salida. No nos dice que ignoremos nuestros errores, sino que los miremos con objetividad sin dramatismo. No nos pide que repitamos frases vacías, sino que construyamos un pensamiento consciente, basado en la verdad y la utilidad. Una de las herramientas más poderosas es aprender a cuestionar tus pensamientos. Cada vez que una idea negativa se presente, soy un desastre, no voy a poder, siempre hago todo mal. Detente un instante y hazte dos preguntas. ¿Esto es cierto? Y ¿esto es útil? La primera pregunta te obliga a examinar los hechos. Muchas veces lo que creemos es solo una interpretación emocional momentánea, no una verdad. Tal vez fallaste una vez, pero eso no significa que siempre falles. Tal vez tienes miedo, pero eso no te convierte en débil. Tal vez algo no salió como esperabas, pero eso no invalida tu esfuerzo. La segunda pregunta. ¿Esto me sirve? Te ayuda a filtrar lo que vale la pena conservar en tu mente. Hay pensamientos que pueden ser ciertos, pero no son útiles. Repetírtelos solo alimenta tu ansiedad. En cambio, puedes elegir enfocarte en lo que te fortalece, en lo que te invita a mejorar, en lo que te devuelve el poder. Alicia poco a poco comienza a practicar este cambio. No de forma perfecta ni inmediata, pero con intención. Cada vez que su voz interna le lanza una crítica, ella se detiene. Respira y responde: eso no es cierto. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No necesito ser perfecta para tener valor. Al principio siente que se está mintiendo, pero con el tiempo descubre algo fascinante: la mente se entrena. Y si durante años aprendiste a tratarte con dureza, también puedes aprender a tratarte con compasión. Aquí entra una segunda herramienta: las afirmaciones conscientes. No se trata de frases vacías, repetidas mecánicamente, sino de recordatorios que anclan tu atención en lo que eliges creer. Puedes escribir en un cuaderno frases como: estoy aprendiendo a tratarme mejor. Cada día avanzo con más claridad. Soy suficiente tal como soy. Confío en mi capacidad de adaptarme. Mi valor no depende de lo que otros piensen. Leer estas frases por la mañana o antes de dormir es un acto de nutrición mental. Es como plantar semillas que poco a poco desplazan las malas hierbas de la autocrítica. Otro paso clave es cultivar una voz interna compasiva, como lo harías con tu mejor amigo. Imagina que alguien a quien amas viene a contarte que ha cometido un error o que tiene miedo de no ser suficiente. ¿Qué le dirías? Seguramente no le responderías con dureza ni lo humillarías. Le hablarías con paciencia, con cariño, con empatía. Ahora, ¿por qué no mereces tú ese mismo trato? ¿Por qué a ti te hablas con palabras que no usarías ni con un extraño? La compasión interna no es debilidad, es fortaleza emocional. Te permite sostenerte en momentos difíciles sin hundirte. Te ayuda a seguir avanzando cuando todo dentro de ti pide rendirse. Y más aún te devuelve la dignidad de ser humano. Porque errar, caer, dudar, no son defectos, son parte de estar vivo. Incluso los sabios estoicos con toda su disciplina entendían esto. Séneca decía: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta afirmación, lejos de ser una crítica, es una invitación. Nos recuerda que muchas veces no es el obstáculo externo lo que nos detiene, sino la falta de confianza interna. Y esa confianza solo puede construirse si cambiamos la manera en que nos hablamos. Dominar el diálogo interno también tiene un impacto directo en nuestra salud emocional. Una mente que se maltrata termina agotada. Una mente que se apoya florece. La ciencia moderna ha confirmado lo que los estoicos ya intuían: el lenguaje interno afecta nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, nuestra autoestima. Hablarte con respeto no es solo un acto filosófico, es un acto de autocuidado. Entonces, ¿cómo empezar hoy mismo? Puedes practicar un ejercicio diario de observación consciente. Cada noche escribe en un papel una frase negativa que te hayas repetido durante el día. Luego escribe una versión alternativa más amable, más realista. Por ejemplo, si pensaste:
No sirvo para esto, escribe hoy me costó, pero estoy aprendiendo y mejorando. Esta reescritura simbólica reprograma tu mente para dejar de creer automáticamente todo lo que piensa. También puedes establecer un espacio breve cada día para hablar contigo mismo en voz alta, como lo harías con alguien que amas. Frente al espejo durante una caminata en un momento de silencio. No necesitas decir nada complejo. Basta con una frase como: estoy aquí para mí. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Esa sola afirmación repetida con sinceridad tiene el poder de reequilibrarte en los días más oscuros. Y si alguna vez te sientes tentado a juzgarte con dureza, recuerda esto: no eres tus pensamientos. Eres el observador de tus pensamientos. Eres quien elige qué creer, qué conservar, qué transformar. Dentro de ti hay una voz sabia, amorosa, que tal vez ha estado callada durante años esperando que le abras espacio. Escúchala. Dale palabra. Permítele guiarte. Al final, el mayor acto de libertad no es cambiar el mundo externo, sino elegir las palabras con las que habitas tu mundo interno. Porque una mente que se trata con dignidad, con verdad y con amor, es una mente que no se quiebra fácilmente. Es una mente que incluso en medio de la incertidumbre encuentra refugio en sí misma. Recuerda siempre esto: sé tu mejor amigo, no tu peor juez. Porque la vida ya trae suficientes desafíos. No necesitas convertir tu mente en otro campo de batalla. Transfórmala en tu hogar, en tu espacio seguro, en la voz que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Simplifica tu vida. Simplificar no es renunciar, no es privarse, no es vivir con menos por obligación ni someterse a un minimalismo vacío. Simplificar es elegir, es hacer espacio, es recuperar la paz que se pierde cuando todo compite por tu atención y tu energía. En un mundo que glorifica la acumulación, de cosas, de logros, de actividades, de relaciones superficiales, la decisión consciente de reducir es paradójicamente un acto de expansión, porque cada objeto que dejas ir, cada compromiso que abandonas, cada pensamiento innecesario que silencias, te devuelve una parte de ti que habías perdido en el ruido. Vivimos convencidos de que más es mejor. Más muebles, más ropa, más dispositivos, más cursos, más eventos, más productividad. Pero, ¿cuál es el costo oculto de ese más? ¿Qué estamos sacrificando sin darnos cuenta cada vez que agregamos una nueva carga a nuestra vida? La respuesta, aunque silenciosa, es clara. Estamos perdiendo claridad, serenidad, enfoque y tiempo. Y cuando cruzamos la barrera de los 50, este peso se vuelve más evidente. El cuerpo se cansa más fácil, la mente tarda más en volver al centro, y el alma empieza a reclamar lo esencial. Marco Aurelio, emperador y sabio, lo expresó con una sencillez desarmante. La felicidad depende de ti mismo. Elimina lo innecesario. Esta frase, más que una instrucción, es una brújula. Nos recuerda que la plenitud no se alcanza sumando sino restando. La vida plena no es aquella llena de cosas, sino aquella llena de sentido. Y el sentido solo aparece cuando despejamos el camino de lo que lo obstruye. Pensemos en Manuel, un hombre de 52 años que, como muchos, ha pasado su vida construyendo. Ha comprado una casa amplia, ha acumulado objetos, recuerdos, tecnología, ropa, libros, adornos. Cada rincón de su casa está ocupado, pero también lo está su mente. Manuel vive con una sensación constante de agobio. Le cuesta concentrarse, duerme mal, siente que todo lo que hace es para mantener lo que tiene, no para disfrutarlo. Y lo más doloroso, no sabe por qué se siente tan vacío si en teoría lo tiene todo. Un día, después de una conversación profunda con un amigo que ha optado por un estilo de vida más sencillo, Manuel empieza a cuestionarse. Mira a su alrededor y ve no solo una casa llena, sino una mente reflejada en ese desorden. Cada objeto sin uso le recuerda una decisión no tomada. Cada papel acumulado es una tarea pendiente. Cada aparato que no entiende cómo funciona representa una parte de sí que quedó desconectada. Entonces, sin dramatismo, decide empezar. Un cajón a la vez. Una conversación pendiente a la vez.
Un pensamiento repetitivo menos al día. Lo que Manuel descubre es sorprendente. A medida que su casa se vacía, su mente se aligera. Al deshacerse de lo que no necesita, no siente pérdida, sino libertad. Y empieza a notar algo que nunca había visto con claridad. La ansiedad que arrastraba no venía de lo que faltaba, sino de lo que sobraba. Porque el exceso no solo abruma, también desvía. Nos aleja de lo importante. Nos mantiene ocupados pero desconectados, llenos de estímulos pero vacíos de dirección. La filosofía estoica nos enseña que simplificar no es una moda, es una virtud. Se llama templanza y es la capacidad de vivir con lo suficiente, de no ser esclavo de los deseos, de no dejar que las posesiones posean tu alma. Y esto no aplica solo a lo material. También se trata de compromisos innecesarios, de relaciones que restan, de pensamientos que repites sin que te ayuden. Cada sí que das, cada espacio que llenas, cada agenda que sobrecargas debe ser examinado con honestidad. ¿Esto me sirve? ¿Esto me acerca a lo que realmente valoro? ¿O simplemente llena un vacío que no quiero mirar? Una técnica poderosa es aplicar la regla del 1 por 1. Cada vez que entres a una habitación de tu casa, identifica un objeto que no necesitas y retíralo. Cada vez que abras tu calendario, identifica una actividad que no aporta y elimínala o delega. Cada vez que tu mente se inunde de pensamientos repetitivos, anótalos, míralos con atención y suéltalos. No necesitas resolver todo de golpe. Basta con un paso al día, porque cada microdecisión a favor de la sencillez crea una nueva dirección. Y en medio de ese proceso, otro principio clave aparece: enfocarse en una sola cosa a la vez. La multitarea es una de las grandes mentiras de nuestra época. Nos hace creer que somos más eficientes, pero en realidad solo multiplica la ansiedad. La mente humana fue diseñada para la atención plena, no para el fraccionamiento continuo. Y cuando la entrenamos para estar aquí y ahora haciendo una sola cosa, algo mágico ocurre. La ansiedad baja, la claridad sube y el tiempo parece expandirse. Comienza por lo más simple. Si estás comiendo, come, sin revisar el teléfono, sin planear la siguiente reunión. Solo come. Si estás caminando, siente el suelo bajo tus pies, el aire en la piel, el latido de tu corazón. Si estás hablando con alguien, escucha de verdad, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla. Una cosa a la vez, un instante a la vez. Y si aún dudas de que esto funcione, observa cómo te sientes cuando haces muchas cosas a la vez. Observa el nivel de ruido mental, la sensación de urgencia, la fatiga al final del día. Luego prueba un día con menos, con una lista de 3 prioridades, no 10, con más pausas que distracciones, con más silencios que notificaciones, y comprueba tú mismo el impacto de una vida con menos saturación. Volver a lo esencial no es retroceder, es avanzar hacia lo que realmente importa. Es elegir con conciencia dónde pones tu energía, tu tiempo, tu mente. Es darte permiso para decir no sin culpa, para cerrar ciclos sin drama, para soltar sin miedo. Porque lo que realmente necesitas no es llenar más tu vida, sino vaciarla de lo que la contamina. En este camino de simplificación, cada objeto que sueltas, cada pensamiento que dejas ir, cada decisión que tomas con intención, es una afirmación de poder. Es un acto de soberanía. Es el inicio de un nuevo orden interno. Y recuerda, la paz no se encuentra en tenerlo todo bajo control, sino en dejar de intentar controlarlo todo. No se trata de tener más, sino de ser más presente, más ligero, más alineado con lo que de verdad tiene sentido. La próxima vez que sientas que tu vida está demasiado llena, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué puedo soltar hoy? ¿Qué puedo simplificar, reducir, eliminar? No como castigo, sino como liberación. Porque cuando haces espacio, lo esencial puede florecer. Como decía Marco Aurelio, la vida del alma se vuelve más clara y más pura cuando se libera de todo lo que no es esencial. Haz de esta frase tu mantra. Escríbela, léela cada mañana y úsala como criterio para decidir, para actuar, para vivir.
Al final no se trata de tener menos por tener menos. Se trata de vivir con más significado, con más atención, con más verdad, menos ruido, más vida, menos cosas, más libertad, menos distracción, más presencia, menos todo, para tener más de lo que realmente importa, menos ruido, más significado. Practica la autodisciplina. La autodisciplina en su esencia más pura no es una imposición externa ni una forma de rigidez estoica. Es, por el contrario, una declaración de amor propio. Es ese acto silencioso y poderoso de levantarte cada mañana y decidir que hoy, aunque no tengas ganas, harás lo que tu alma sabe que necesitas hacer, porque has comprendido que la libertad verdadera no es hacer lo que se te antoja, sino tener la fuerza de hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando el deseo flaquea. En nuestra cultura se suele confundir la autodisciplina con el sacrificio, con la dureza, con la represión. Pero los estoicos, hombres profundamente humanos y realistas, sabían que la autodisciplina no es castigo, es orden interior, claridad, poder personal. Es el puente entre tus valores y tus acciones, entre lo que dices que quieres y lo que haces para conseguirlo. Séneca lo expresó con una lucidez que resuena hasta hoy. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. Y esa serenidad solo se alcanza cuando tu vida no está gobernada por los impulsos del momento, sino guiada por un propósito que sabes sostener paso a paso con templanza. Pensemos en Laura, una mujer de 53 años que lleva años batallando con la procrastinación. Su mente es brillante, su corazón está lleno de proyectos, pero algo dentro de ella la paraliza. Cada vez que se sienta a trabajar encuentra excusas para posponerlo. Primero ordena la cocina, luego revisa correos, después siente que no está lista, y así pasan las horas, los días, las semanas. Cada noche se acuesta con la angustia de no haber hecho lo que sabía que debía hacer. Cada mañana se levanta con la promesa de que mañana será distinto. Pero el ciclo se repite, y lo que era solo una mala costumbre se ha convertido en una fuente constante de ansiedad y culpa. Laura no es perezosa, ni débil, es humana. Como muchos de nosotros, ha caído en la trampa de esperar a sentirse motivada. Pero la motivación es volátil, viene y va. Depende del ánimo, del clima, de si dormiste bien o no. En cambio, la autodisciplina es una decisión. Es el músculo que se entrena cada vez que actúas sin ganas pero con intención. El primer paso que Laura dio para cambiar su relación con la acción fue pequeño, pero transformador. Dejó de esperar. Se dio cuenta de que no necesitaba sentirse inspirada para empezar, solo necesitaba empezar. Y para lograrlo aplicó una técnica simple: las microacciones diarias. En lugar de pensar en el gran proyecto que la abrumaba, se comprometió con tareas tan pequeñas que resultaban imposibles de rechazar. 5 minutos de escritura, ordenar solo un cajón, leer una sola página. Ese pequeño movimiento activaba algo en su mente, el sentido de progreso. Y ese sentido, aunque modesto, le daba impulso. Porque lo difícil no es hacer mucho, lo difícil es empezar. Y cuando comienzas, la energía cambia. El cuerpo se pone en marcha, la mente se enfoca y el alma se alivia. En paralelo, Laura entendió que necesitaba estructura. La libertad sin forma genera caos. Así que creó una rutina sencilla pero poderosa. Se levantaba cada día a la misma hora, escribía 3 prioridades para el día y dedicaba las primeras 2 horas a lo más importante sin interrupciones. El resto del día podía tener imprevistos, pero esas primeras horas eran su ancla. Y gracias a esa constancia, comenzó a recuperar la confianza en sí misma. Aquí hay una enseñanza clave: la autodisciplina no se construye con grandes decisiones heroicas, sino con pequeños compromisos sostenidos. No necesitas cambiar tu vida de golpe. Solo necesitas demostrarte cada día que puedes cumplir una promesa contigo mismo. Una, aunque sea mínima. Porque cada vez que lo haces, refuerzas un mensaje profundo en tu interior: puedo contar conmigo. Y eso vale más que cualquier logro externo.
Porque en un mundo lleno de ruido, de presión y de expectativas, saber que tú mismo eres un lugar fiable donde puedes apoyarte es una fuente inagotable de paz. La ansiedad muchas veces nace del desorden, no solo del desorden físico o mental, sino del desorden de no vivir en coherencia con lo que sabes que es bueno para ti. Esa tensión interna entre lo que deberías hacer y lo que haces en realidad es una de las principales fuentes de malestar. Pero cuando logras alinear tu intención con tu acción, la ansiedad se disuelve como la niebla al salir el sol. Una técnica útil es la de las metas claras y visibles. Toma una libreta y define solo 3 objetivos para la semana. No más. Escríbelos con claridad y colócalos en un lugar visible. Cada vez que cumplas uno, márcalo con un color. Visualiza tu progreso. Hazlo tangible. El cerebro necesita señales de avance para mantenerse motivado y tú necesitas pruebas de que puedes cumplir lo que te propones. Y cuando sientas que estás a punto de rendirte, pregúntate, ¿qué haría mi mejor versión en este momento? Esa pregunta tan sencilla conecta con lo más noble de ti. No se trata de exigir perfección, sino de volver al centro. Tal vez esa versión no haría todo, pero haría algo, y ese algo es lo que marca la diferencia. Otro pilar fundamental de la autodisciplina es entender que los hábitos valen más que la inspiración. Los hábitos no negocian, no dependen del clima ni del humor, ni de si el día es difícil o no. Son acciones que se vuelven parte de tu identidad. Si construyes hábitos que te acercan a tu propósito, no necesitarás convencerte cada día, simplemente lo harás. Como respirar, como caminar, como cuidar de alguien a quien amas. Por eso empieza por diseñar una rutina mínima, no ideal, no perfecta, solo funcional. Un espacio para tu cuerpo, uno para tu mente y otro para tu alma. 10 minutos de movimiento, 10 de lectura, 10 de silencio. Si no puedes con todo, haz solo uno, pero hazlo todos los días. La consistencia, no la intensidad, es lo que transforma. Y cuando falles, porque fallarás, no te castigues, no te digas que volviste a empezar de cero. Solo respira, ajusta y vuelve al camino. La autodisciplina también implica saber levantarte sin culpa, aprender del tropiezo y seguir sin dramatismo. Séneca lo decía con claridad: la mayor señal de sabiduría es la constancia. Y es que cuando aprendes a sostenerte incluso en los días nublados, descubres una paz que no depende de las circunstancias, porque ya no estás a merced del mundo, estás alineado contigo. La autodisciplina no tiene nada que ver con la rigidez o con la exigencia sin alma. Tiene que ver con el respeto profundo que te debes a ti mismo, con honrar tu palabra, con sostener tus decisiones más allá del entusiasmo inicial, con convertirte en la persona que actúa, no solo en la que sueña. Y cuando logras integrar este valor en tu vida, algo cambia para siempre. La ansiedad ya no tiene tanto espacio porque sabes que tienes un plan. La duda ya no te paraliza porque tienes pasos definidos. El caos ya no te arrastra porque tú decides tu ritmo. Al final del día no se trata de tener una fuerza de voluntad de acero. Se trata de entender que aunque el impulso te empuje a posponer, tú puedes tomar el timón y avanzar, poco a poco, a tu ritmo, con humildad, con coraje, con propósito. Recuerda esto: la autodisciplina no es castigo, es poder personal. Es libertad en su forma más verdadera. Es elegir cada día quién quieres ser y actuar en coherencia con eso. Y tú, ¿estás listo para dejar de posponer tu paz, para construir una vida donde puedas confiar en ti, no desde la perfección, sino desde la constancia? Si es así, da hoy un paso, uno solo, pero hazlo con intención, porque ese paso puede ser el inicio de una nueva relación contigo, una donde tú ya no te fallas. El poder del presente. Vivir en el presente parece a simple vista algo obvio, pero en realidad es uno de los desafíos más grandes de nuestra existencia, porque aunque nuestro cuerpo está aquí respirando, caminando, comiendo, nuestra mente
Suele estar en otro lugar atrapada en los errores del pasado o anticipando catástrofes futuras. Y es justo ahí donde la ansiedad encuentra su hogar. La mente que no sabe quedarse en el ahora sufre. Sufre por lo que ya no puede cambiar. Sufre por lo que aún no ha ocurrido. Sufre por lo que tal vez jamás suceda. Pero si aprendes a traer tu atención al presente, descubres que aquí, en este instante, no hay amenaza real. Solo hay vida. Solo hay paz. La filosofía estoica lo entendió con profunda claridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones más íntimas, escribió: «No dejes que el pasado te arrastre ni que el futuro te angustie. El presente es todo lo que tienes». Esta afirmación, más que un consejo, es una puerta hacia la libertad emocional. Nos recuerda que solo en el presente puedes actuar, sanar, decidir, transformar. Todo lo demás es ilusión. El pasado es memoria. El futuro es suposición. Solo el ahora es real. Pensemos en Juan, un hombre de 58 años, que tras una vida de trabajo constante y responsabilidad familiar se encuentra en una etapa de transición. Se aproxima la jubilación, sus hijos ya son independientes y por primera vez en mucho tiempo tiene tiempo, pero no sabe qué hacer con él. Su mente, lejos de descansar, se llena de dudas. ¿Qué pasará con mi salud? ¿Cómo será mi vejez? ¿Y si me enfermo solo? ¿Y si el dinero no alcanza? Aunque su presente es estable, su mente está instalada en un mañana incierto y eso lo consume. No duerme bien. No disfruta lo que tiene. Siente un vacío que no puede explicar. Un día, conversando con un viejo amigo, le dice algo que lo sacude. «Estás sufriendo por cosas que aún no existen». Juan se queda en silencio. Y por primera vez, se da cuenta de que su ansiedad no nace de lo que está viviendo, sino de lo que está imaginando. A partir de ese momento decide probar algo diferente. En vez de tratar de controlar el futuro, empieza a entrenarse para estar presente. Al principio le cuesta. Su mente, como la de todos, está condicionada a moverse entre el antes y el después. Pero con práctica y paciencia comienza a encontrar momentos de quietud. Sale a caminar y, en lugar de pensar en sus pendientes, se enfoca en el sonido de sus pasos en el aire que entra por su nariz, en la luz que se filtra entre los árboles. Cuando come, deja el teléfono a un lado y saborea cada bocado. Cuando habla con alguien, escucha de verdad. Y en esos instantes, la ansiedad se desvanece. No porque haya resuelto el futuro, sino porque ha dejado de vivir en él. La técnica del mindfulness, o atención plena, es una de las herramientas más poderosas que puedes incorporar a tu vida para anclarte en el presente. No necesitas ser un experto ni meditar durante horas. Basta con elegir un momento del día. Puede ser cuando te lavas las manos, cuando preparas un café, cuando respiras antes de dormir, y dedicarlo por completo a esa acción, sin distracciones, sin juicios, solo presencia. Porque cuando estás presente, el tiempo se vuelve más lento y tú te vuelves más consciente. Otra técnica valiosa es la respiración consciente. Cuando sientas que tu mente se acelera, que tus pensamientos se disparan hacia lo que podría pasar o hacia lo que ya pasó, detente. Cierra los ojos si puedes. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Retén el aire 2 segundos. Exhala suavemente por la boca contando hasta 6. Haz esto 3 veces. Parece simple, pero tiene un efecto inmediato. La respiración te ancla al cuerpo y el cuerpo siempre está en el ahora. La mente viaja, el cuerpo no. Y cuando los unes, vuelves a ti. La gratitud también es una práctica poderosa para habitar el presente. Agradecer no es solo un acto espiritual, es una forma concreta de entrenar tu mente para mirar lo que sí está, lo que sí tienes, lo que sí funciona. Cada noche antes de dormir puedes escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser mínimas: una charla con un ser querido, el sol entrando por la ventana, un plato caliente. La gratitud cambia tu enfoque del déficit a la abundancia, del miedo a la serenidad. Y si alguna vez sientes que tu mente está demasiado agitada como para enfocarte, recuerda esto: el presente no es un lugar al que llegas,
Es un lugar al que vuelves. Cada vez que notes que te fuiste, no te castigues. Solo vuelve. Como un niño que se distrae y regresa a casa. Como un pájaro que da vueltas pero siempre encuentra su rama. Los estoicos no negaban la existencia del pasado ni la importancia de planear el futuro. Pero sabían que la única acción real ocurre aquí, en este momento. Por eso, cuando te encuentres atrapado en el remolino de tus pensamientos, repítete como un mantra: este instante es suficiente. Porque lo es. Porque incluso en medio del caos hay siempre un pequeño espacio de calma disponible, si sabes cómo habitarlo. Y si aún dudas del poder de esta práctica, piensa en cómo te sientes cuando estás totalmente presente. Cuando ríes con alguien que amas. Cuando ves un atardecer sin pensar en nada más. Cuando estás tan enfocado en una tarea que el tiempo se detiene. Esos momentos, aunque breves, son intensos, son reales. Son prueba de que la paz vive en este instante. Vivir en el presente también implica dejar de cargar con el pasado. Los errores que cometiste, las decisiones que lamentas, las palabras que no dijiste, ya no están aquí. Solo existen si tú los traes una y otra vez a la hora. Y cada vez que lo haces, renuncias a tu poder. No eres tu historia. Eres quien elige qué historia contar hoy. Del mismo modo, vivir en el presente no significa ser irresponsable con el futuro. Significa confiar en que si hoy actúas con claridad, con intención, con integridad, el mañana se construirá sobre bases firmes. Significa que no necesitas tener todas las respuestas ahora, solo necesitas dar el siguiente paso con conciencia. Una práctica estoica útil para fortalecer esta mentalidad es la visualización negativa. Imaginar de forma breve y sin dramatismo que algo importante se pierde o cambia. Esto no es para generar miedo, sino para recordarte lo valioso que es lo que tienes ahora. Porque cuando sabes que nada está garantizado, lo disfrutas más. Amas con más presencia. Agradeces con más hondura. Vives con más verdad. Al llegar a los 50 o más, esta lección se vuelve vital. Porque ya no se trata de correr hacia el éxito, ni de acumular logros. Se trata de vivir con sentido, de estar aquí. De dejar de esperar que algo externo te traiga la calma que solo tú puedes cultivar desde dentro. Y esa calma, esa serenidad que tanto anhelas, no vive en el algún día. Vive en este minuto, en esta respiración, en esta decisión de estar presente. Así que cuando te sorprendas vagando por los «y si» del futuro o atrapado en los «ojalá» del pasado, recuérdate con ternura. Aquí estoy. Este es mi momento. Y lo voy a vivir con atención. Porque en el fondo la vida no está hecha de años, ni de décadas, ni de grandes planes. La vida está hecha de instantes. Y si aprendes a vivir cada uno con conciencia, no habrás vivido poco, aunque tu tiempo haya sido breve. Habrás vivido intensamente. Habrás estado despierto. Habrás estado presente. El presente es todo lo que tienes. No lo desperdicies pensando en otra cosa. Respira, siente, actúa. Aquí. Porque solo aquí puedes ser libre. Y solo aquí puedes encontrar paz. Encuentra paz en la adversidad. La vida tarde o temprano nos pondrá de cara a la adversidad. No importa cuán ordenados seamos, cuánto planifiquemos, cuánto amor pongamos en lo que hacemos. El dolor es parte del viaje. Perder a alguien, enfrentar una enfermedad, pasar por una crisis personal o financiera, vivir una decepción profunda, todo esto forma parte del tejido de nuestra experiencia humana. Y sin embargo, mientras el sufrimiento es inevitable, la ansiedad que lo acompaña muchas veces es opcional. Lo que marca la diferencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. La filosofía estoica nunca prometió una existencia libre de dificultades. Lo que sí ofreció fue un camino para atravesarlas con dignidad, con templanza, con una paz que no depende de las circunstancias, sino de la actitud. Marco Aurelio, emperador y hombre que conoció el dolor desde el poder y la intimidad, escribió: «La dificultad revela quién eres». Y tenía razón. En los momentos más duros, cuando la vida nos arrincona,
No mostramos una versión falsa de nosotros, sino la más auténtica. Pensemos en Rosa, una mujer de 54 años, que había construido una vida tranquila junto a su esposo, con rutinas compartidas, planes a futuro y una sensación de estabilidad emocional que daba paz. Un día, tras unos estudios médicos, él recibe el diagnóstico de una enfermedad terminal. En cuestión de horas, el suelo bajo los pies de Rosa se derrumba. No sabe cómo actuar. Llora sin control. Siente una mezcla de rabia, miedo, impotencia. Su mundo tal como lo conocía ya no existe. Durante los primeros días, Rosa intenta resistirse. Busca culpables, repasa 1000 veces las decisiones pasadas e imagina futuros catastróficos. Pero en esa lucha interna se agota. Y un día, en la sala de espera del hospital, con los ojos aún hinchados de tanto llorar, toma en sus manos un pequeño libro que alguien dejó olvidado, una antología de textos estoicos. Lee casi sin intención y se encuentra con una frase que la atraviesa: no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo decidimos responder. No es una solución mágica, pero es una grieta en la oscuridad, una posibilidad. Desde ese día, Rosa no deja de sentir dolor, pero empieza a hacer algo diferente. Acepta que no puede cambiar el diagnóstico, que no puede forzar un milagro, que no tiene el control del tiempo que le queda con su esposo. Pero también se da cuenta de que hay cosas que sí están en sus manos: acompañarlo con amor, cuidar su bienestar emocional, seguir alimentando el vínculo con presencia y ternura. Entonces, en lugar de luchar contra lo que no puede cambiar, empieza a enfocar su energía en lo que sí puede hacer. Y esa elección, aunque dura, la libera. Esta es una de las claves más profundas del estoicismo. Cuando aceptas con el alma lo que no puedes controlar, la angustia pierde fuerza, porque la angustia crece en la resistencia. Cuando te niegas a lo que es, cuando vives en la queja, en la fantasía de un mundo que debería ser distinto, el dolor se multiplica. Pero cuando decides dejar de luchar contra lo inevitable y pones tu atención en lo posible, el alma se aquieta. Aceptar no es resignarse, no es rendirse, es mirar la realidad de frente sin adornos y elegir cómo caminarla. Aceptar es un acto de coraje, es decidir que aunque no elegiste el golpe, sí puedes elegir cómo te levantas. Y en esa elección nace la resiliencia, la capacidad de adaptarte, de crecer desde la herida, de reconstruirte sin perder la dignidad. Rosa poco a poco empieza a encontrar momentos de calma, incluso en medio del dolor. Una conversación sincera con su esposo, una noche sin lágrimas, un recuerdo compartido. Aprende a vivir un día a la vez. Deja de planear a largo plazo y se enfoca en el ahora. Y en ese presente, aunque doloroso, encuentra pequeños destellos de gratitud. Agradece el tiempo que tienen, las palabras que aún pueden decirse, los abrazos que aún caben en el silencio. Porque otra gran lección que los estoicos nos dejaron es esta: incluso en medio de la oscuridad, siempre hay algo por lo que agradecer. Puede ser mínimo, frágil, silencioso, pero está. Y cuando entrenas tu mente para enfocarse en ello, no niegas el dolor, pero dejas de alimentarlo. Es como una lámpara que no quita la noche, pero te permite caminar con más seguridad. Una práctica que puedes incorporar es hacer una pausa cada noche y preguntarte: ¿qué fue lo más difícil del día? Escríbelo, no lo ignores. Luego pregúntate: ¿qué fue lo más valioso de este mismo día? Escríbelo también. Este ejercicio no es para comparar, sino para equilibrar. El dolor existe, sí, pero también existe la belleza. Y ambos pueden coexistir. Vivir la adversidad con filosofía estoica también implica adoptar una visión más amplia del dolor. Cuando estás dentro de la tormenta, todo parece definitivo, eterno, absoluto. Pero si tomas distancias y recuerdas que todo cambia, que todo pasa, que incluso las heridas cicatrizan, algo dentro de ti se relaja. No se trata de negar la herida, sino de recordar que no serás la herida para siempre. Los estoicos nos enseñaban a mirar la vida desde la totalidad, a entender que todo lo que nos ocurre, incluso lo que más nos cuesta, forma parte de un proceso de crecimiento.
A veces no sabrás qué sentido tiene lo que estás viviendo, pero si eliges atravesarlo con conciencia y compasión, un día mirarás hacia atrás y entenderás. El dolor, cuando se honra, se transforma, se convierte en sabiduría, en profundidad, en compasión hacia otros. Y es que cuando has caminado por la noche, sabes acompañar mejor a quienes están en tinieblas. Rosa, tras el proceso con su esposo, descubrió una nueva vocación: acompañar a otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Lo que fue su dolor más profundo se convirtió en su fuente de mayor servicio. No porque dejara de doler, sino porque eligió no quedárselo para sí. Aquí hay otra clave. La adversidad no es solo algo que debes soportar. Puede ser también una oportunidad para revelar lo mejor de ti, para despertar virtudes que estaban dormidas. Fortaleza, ternura, templanza, paciencia. No aprenderás estas cualidades en los días fáciles. Las aprenderás cuando el alma sea puesta a prueba. Y entonces comprenderás que la adversidad no es enemiga, es maestra. Si estás atravesando un momento difícil, si el miedo o la tristeza te nublan, haz esto: respira, toca tu pecho, di en voz baja: esto también pasará. Luego mira dentro de ti y pregúntate: ¿qué sí puedo hacer hoy, aquí, ahora? Tal vez sea pedir ayuda, tal vez sea caminar 10 minutos, tal vez sea llorar con alguien en quien confías. No necesitas hacerlo todo, solo un paso, uno consciente, uno fiel a lo que necesitas. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda que has sobrevivido a otros días oscuros, que tienes cicatrices, sí, pero también la memoria de todo lo que has superado. Y eso te hace fuerte. No indestructible, pero sí más sabio, más humano. La paz en la adversidad no se alcanza huyendo del dolor. Se alcanza cuando te atreves a mirarlo sin miedo a sostenerlo, sin que te consuma a transformarlo, sin que te endurezca. Porque cuando eliges seguir caminando desde la conciencia, incluso el dolor más profundo puede volverse luz. La próxima vez que la vida te sacuda, no preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Tal vez no tengas respuestas inmediatas, pero la sola pregunta te convierte en protagonista de tu historia. Y eso es poder. Recuerda, la dificultad revela quién eres. No estás roto por sentir, no estás perdido por llorar. Estás vivo, estás aprendiendo, estás siendo moldeado como el hierro en el fuego. Y si decides no rendirte, si decides seguir con el alma despierta, saldrás de esta tormenta más tú que nunca. Indiferencia ante la opinión ajena. Vivimos en una sociedad donde el qué dirán tiene más peso del que reconocemos. Desde muy temprano, nos enseñan a buscar aprobación en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales. Nos miden por la opinión de los demás y poco a poco aprendemos a medirnos con la misma vara. Así, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos de una prisión invisible: la necesidad de validación externa. Y en esa prisión nace una ansiedad sutil pero constante, un desasosiego que nos acompaña incluso en los momentos más íntimos, porque siempre hay una voz que pregunta: ¿y si no les gusta? ¿Y si me juzgan? ¿Y si no soy suficiente? Los estoicos, con su sabiduría milenaria, comprendieron este fenómeno con una claridad impresionante. Epicteto nos dejó una frase que puede cambiar el rumbo de nuestra vida si la aplicamos con valentía. No te preocupes por lo que piensan los demás de ti. Preocúpate por lo que tú piensas de ti mismo. Esta enseñanza no es una invitación al egoísmo o al desinterés por el otro, sino una brújula hacia la libertad emocional. Porque si vives condicionado por la mirada ajena, nunca serás verdaderamente libre. Serás actor de un guión que no escribiste tú, intentando encajar en expectativas que no te pertenecen. Luis, por ejemplo, tiene 52 años. Durante toda su vida ha sido un hombre correcto, trabajador, atento. Siempre ha tratado de hacer lo que se espera de él. Desde joven buscó la aprobación de sus padres, luego de sus compañeros y más tarde de su entorno laboral y social. Si alguien opinaba mal de él, aunque fuera una crítica menor, podía pasar días rumiando sobre eso. Se cambiaba de ropa si alguien hacía un comentario
Dudaba de sus decisiones. Si alguien lo cuestionaba, evitaba expresar lo que realmente pensaba por miedo a no ser aceptado. Su vida, aunque desde fuera parecía estable, estaba gobernada por el miedo al juicio. Un día, tras una serie de episodios de ansiedad y un vacío existencial que no sabía cómo nombrar, Luis acudió a terapia. En ese espacio íntimo comprendió que llevaba años actuando según un libreto ajeno. Había olvidado sus verdaderas opiniones, sus gustos, incluso sus límites. Y lo más duro fue reconocer que a pesar de tanto esfuerzo por agradar, no se sentía amado por quienes realmente importaban, sino aprobado por quienes ni siquiera conocían su verdadero yo. Ese fue su punto de inflexión. Comenzó un proceso de reconexión consigo mismo. No fue inmediato ni fácil, pero paso a paso empezó a liberarse del peso de la opinión ajena. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, fortaleció su autoestima. Empezó a registrar sus logros diarios, por pequeños que fueran, y a validar sus propias decisiones sin necesidad de consenso externo. Se miraba cada mañana al espejo y en lugar de juzgar su apariencia se preguntaba: ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Esa sola pregunta cambió su enfoque. Porque cuando te alineas con lo que crees, con lo que valoras, la opinión de los demás deja de tener el poder de tambalearte. Otra herramienta poderosa que Luis incorporó fue la práctica de la meditación. No como una moda, sino como un acto de reconexión con su centro. Cada día durante 10 minutos se sentaba en silencio a observar sus pensamientos. En ese ejercicio aprendió que muchas veces los juicios que temía no venían realmente del exterior, sino de su propia voz interior moldeada por años de exigencia y autoexigencia. Descubrió que lo que más lo hería no eran las críticas de otros, sino sus propias interpretaciones de esas críticas. Y así entendió una de las enseñanzas clave del estoicismo: la opinión ajena no es la verdad, solo es un punto de vista, y tú decides cuánto poder le das. Con el tiempo, Luis aprendió a distinguir entre una crítica constructiva y una destructiva. La primera la tomaba como una oportunidad de aprendizaje. La segunda la dejaba pasar como quien ve una hoja arrastrada por el viento. También empezó a practicar el desapego emocional. Si alguien lo juzgaba por no cumplir una expectativa social, como asistir a todos los eventos, vestir de cierta manera o tener determinadas opiniones, ya no se justificaba. Simplemente decía con amabilidad: esto es lo que siento correcto para mí. Y ese acto simple pero firme fue el inicio de una nueva libertad. Es importante entender que no se trata de volverse indiferente a los demás, sino de dejar de depender emocionalmente de su aprobación para validar tu existencia. La verdadera paz no nace de que todos te aplaudan, sino de que tú puedas mirarte al espejo y decir con honestidad: estoy siendo fiel a mí. La búsqueda constante de validación nos roba autenticidad, nos convierte en versiones editadas de nosotros mismos. Y en ese esfuerzo por ser aceptados, nos alejamos de lo que nos hace únicos. Pero cuando decides soltar la necesidad de ser comprendido por todos, empiezas a vivir con una ligereza nueva. Ya no necesitas justificar cada paso, ni explicar cada elección, ni defender cada emoción. Vives, fluyes, te respetas. Una práctica estoica útil es preguntarte cada vez que sientas ansiedad por lo que otros puedan pensar: ¿esta opinión dice más de ellos o de mí? Porque muchas veces lo que alguien proyecta sobre ti refleja más sus propias inseguridades, prejuicios o carencias que tu realidad. No te tomes todo de forma personal. Como decía Marco Aurelio, la gente actúa según su visión del mundo. No es contra ti, es su mundo actuando. Y si te cuesta soltar ciertas palabras o gestos hirientes, escríbelos, ponlos en papel, léelos y luego rómpelos. Quema esa hoja si lo necesitas. Ese ritual simbólico tiene un poder liberador. No permitas que la opinión de alguien más se convierta en una cadena que te impida avanzar. Otra clave es construir un diálogo interno más compasivo. Si eres tú quien se repite frases duras, quien se exige sin piedad, quien se culpa por no agradar a todos, entonces necesitas cambiar tu tono interno.
Háblate como hablarías a tu mejor amigo. Sé justo, amable, paciente. Recuerda que tú eres la única persona con la que estarás toda la vida. Mereces vivir esa relación desde el respeto, no desde la crítica constante. Los estoicos entendían que la fortaleza emocional se construye desde adentro, que quien domina su reacción ante el juicio ajeno ha conquistado una de las mayores libertades posibles. Y tú puedes lograrlo, no de un día para otro, pero sí con constancia, con reflexión, con pequeños actos de valentía cotidiana. Imagina por un momento una vida donde no necesites disculparte por ser tú, donde no midas tu valor por la aprobación de otros, donde puedas expresarte sin miedo, elegir sin culpa y caminar sin pedir permiso. Esa vida es posible y empieza cuando decides recuperar tu poder. Así que la próxima vez que te invada la ansiedad por el qué dirán, detente, respira, recuerda quién eres y pregúntate con honestidad: ¿estoy viviendo para mí o para la mirada de otros? Si la respuesta duele, no te castigues, solo empieza a reconstruir. Con cada decisión fiel a tu verdad, con cada límite que marcas con amor, con cada no que das sin culpa, te estarás liberando. La frase de Epicteto vuelve con más fuerza: preocúpate por lo que tú piensas de ti mismo. Porque al final, cuando las luces se apagan y el ruido se detiene, solo queda una voz que importa, la tuya. Y cuando esa voz te habla con respeto, con coherencia, con compasión, la paz llega, silenciosa, firme, real. Sé libre de las cadenas invisibles del juicio ajeno. Sé tú sin adornos, sin miedo, con alma. Valora lo que tienes. En un mundo donde todo parece empujarnos hacia el más logros, más posesiones, más juventud, más reconocimiento, es fácil caer en la trampa de la carencia. Abrimos las redes sociales y nos enfrentamos a vitrinas de vidas aparentemente perfectas, viajes exóticos, cuerpos esculpidos, familias sonrientes, casas de ensueño. Y entonces, casi sin darnos cuenta, empezamos a mirar nuestra propia vida con ojos de escasez. Lo que ayer nos parecía suficiente hoy nos parece poco. Y esa insatisfacción constante alimenta uno de los grandes males de nuestra época, la ansiedad. Los estoicos lo sabían. Sabían que una mente enfocada en lo que falta está destinada a vivir en estado de carencia sin importar cuánto tenga. Por eso Séneca escribió con lucidez: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esa reflexión, aunque apunta al tiempo, también se aplica a la gratitud. No es que tengamos poco en la vida, es que no sabemos verlo. No sabemos detenernos, respirar y decir: ya tengo lo que necesito para sentir paz. La historia de Marta es un espejo en el que muchos podrían verse reflejados. A sus 55 años tenía una vida relativamente estable. Había trabajado duro, criado a sus hijos con amor, mantenía su salud con esfuerzo y disfrutaba de una red de personas queridas. Pero cada vez que miraba hacia afuera, algo dentro de ella se agitaba. Observaba a colegas que viajaban más, a amigos que se habían reinventado con éxito, a parejas que publicaban fotos felices cada semana. Y entonces, sin quererlo, comenzaba a preguntarse: ¿y yo? ¿No me falta algo? ¿Será que ya no tengo tiempo para hacer algo más grande? ¿Será que me equivoqué de camino? Estas preguntas, cuando nacen del deseo de crecer, pueden ser saludables. Pero en el caso de Marta estaban teñidas de comparación y frustración. Lo que tenía dejó de parecerle suficiente. Sus logros pasaron a segundo plano. Y con cada pensamiento centrado en lo que faltaba, la ansiedad se hizo más presente. Un día, en una conversación con una amiga que practicaba filosofía estoica, esta le dijo algo simple pero poderoso: estás comparando tu vida real con el escaparate de la vida de los demás. Eso nunca es justo. Marta al principio no entendió el alcance de esa frase, pero decidió prestar atención. Comenzó a observar su diálogo interno y se dio cuenta de que muchas de sus angustias no venían de su realidad, sino de cómo la estaba interpretando. Fue entonces cuando su amiga le propuso una práctica: llevar un diario de gratitud. Al principio Marta lo hizo con escepticismo. ¿De qué serviría anotar lo obvio? Pero aceptó el reto.
Cada noche antes de dormir debía escribir 3 cosas por las que estaba agradecida ese día. Podían ser grandes o pequeñas: una charla con su hijo, una comida sabrosa, un recuerdo feliz. Los primeros días le costó. Su mente estaba entrenada para buscar errores, no bendiciones. Pero poco a poco, algo cambió. Comenzó a ver más, a notar lo que antes pasaba desapercibido, a valorar lo cotidiano. Y en ese cambio de enfoque, la ansiedad empezó a perder fuerza. Una segunda técnica que aplicó fue hacer una lista de sus logros personales. No para presumir, sino para recordar. Porque en la prisa del día a día solemos olvidar todo lo que hemos superado. Marta escribió cosas que nunca se había permitido reconocer: los sacrificios que hizo por sus hijos, los momentos en los que sostuvo su hogar sola, las veces que se levantó a pesar del dolor. Y al ver esa lista, se emocionó, porque por primera vez en mucho tiempo dejó de sentirse insuficiente. El tercer paso fue cambiar su lenguaje interno. Cada vez que su mente decía «me falta», ella lo reemplazaba por «ya tengo». Por ejemplo, en lugar de pensar «me falta viajar más», se decía «ya tengo recuerdos hermosos de viajes que me marcaron», o «me falta éxito profesional por ya tengo una carrera construida con esfuerzo y dignidad». Este ejercicio no anulaba sus deseos de crecer, pero los ponía en contexto, porque la gratitud no es renuncia, es equilibrio. Es poder desear más, sin dejar de ver lo que ya hay. La comparación, entendida como competencia, es una de las formas más insidiosas de violencia interna. Siempre habrá alguien que tenga más juventud, más reconocimiento, más habilidades, más recursos. Pero también siempre habrá alguien que tenga menos. El problema no está en los otros. El problema está en el foco. Cuando mides tu vida con la regla de otro, te condenas a no encajar nunca. Pero cuando mides desde tu propio crecimiento, desde tus propios valores, todo cobra otro sentido. Los estoicos proponían una vida guiada por la virtud, no por la apariencia. Para ellos, la paz venía de vivir conforme a tu naturaleza, no de alcanzar estándares impuestos por otros. Y dentro de esa mirada, la gratitud era una actitud central, no como una obligación moral, sino como una forma de ver el mundo, una forma de conectarte con lo que ya es, en lugar de vivir atrapado en lo que todavía no. Si sientes que la ansiedad se cuela por la rendija del «no tengo suficiente», detente un momento. Mira a tu alrededor. ¿Qué cosas das por sentado que en otro momento de tu vida anhelabas con fuerza? Tal vez hoy tienes la salud que temías perder. Tal vez tienes una amistad que llegó sin buscarla. Tal vez el silencio que te molesta ahora antes lo habrías agradecido. Cambiar la mirada es cambiar la emoción. Y cuando aprendes a mirar desde la abundancia, el alma descansa. Otra práctica valiosa es dejar de consumir contenido que alimente la comparación. No necesitas dejar de usar redes sociales, pero sí puedes usarlas con conciencia. Sigue a personas que te inspiren, no que te generen envidia. Limita el tiempo que pasas viendo vidas editadas. Tu mente necesita referencias reales para construir gratitud. Y si algún día sientes que no puedes ver nada positivo, recuerda esta frase de Séneca: a menudo no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No esperes a perder para agradecer. Agradece ahora. Agradece mientras lo tienes. Agradece aunque no sea perfecto, porque al final la felicidad no está en tener más. Está en ver con claridad que ya tienes suficiente. Suficiente para respirar con calma, para sonreír sin motivo, para dormir con el corazón en paz. Y si hoy puedes reconocer algo de eso, aunque sea solo un pequeño rayo de luz, ya estás más cerca de vivir con plenitud. Haz de la gratitud una práctica diaria, no como una fórmula mágica, sino como un hábito de lucidez. Porque cuando eliges ver lo que tienes en lugar de obsesionarte con lo que te falta, transformas tu mente. Y al transformar tu mente, transformas tu vida. Desconéctate de la negatividad externa. En un mundo tan interconectado como el actual, donde la información nos alcanza, incluso cuando no la buscamos, vivir con serenidad se ha convertido en un acto de resistencia.
Basta con encender la televisión, deslizar un dedo por la pantalla del móvil o abrir cualquier red social para recibir una avalancha de noticias catastróficas, conflictos ajenos, comparaciones vacías y opiniones polarizadas. Y aunque en apariencia estemos solo informándonos o pasando el tiempo, nuestro sistema nervioso no distingue entre lo que ocurre dentro de nosotros y lo que absorbemos del exterior. La mente lo integra todo, y cuando se alimenta de ruido inevitablemente se vuelve ruidosa. La ansiedad no siempre surge por lo que vivimos directamente, sino por lo que consumimos pasivamente. Cada tragedia repetida, cada discusión pública, cada imagen retocada que vemos, cada comentario agresivo que leemos, se convierte en una pequeña herida emocional. Y cuando esas heridas se acumulan día tras día sin darnos cuenta, vamos cediendo nuestra paz a fuerzas que no merecen tener ese poder sobre nosotros. Marco Aurelio lo expresó con claridad en uno de sus pensamientos más recordados: la felicidad comienza dentro. Esta afirmación tan sencilla y tan profunda es un recordatorio vital en esta era de sobreexposición. Porque si queremos recuperar nuestra calma, debemos tomar decisiones conscientes sobre lo que dejamos entrar en nuestra mente. No todo merece nuestra atención. No todo debe ocupar nuestro espacio mental. Luis, a sus 58 años, comprendió esta verdad a través de la experiencia. Hombre culto, curioso, siempre pendiente del mundo que lo rodeaba, había caído poco a poco en una dinámica insostenible. Se despertaba y lo primero que hacía era revisar titulares. Después se sumergía en las redes, opinaba, discutía, leía los comentarios de los comentarios. A media mañana ya estaba emocionalmente agotado. Por la tarde alternaba entre noticieros y más redes. Sentía rabia, impotencia, ansiedad, tristeza, pero no sabía de dónde venía tanto malestar. Hasta que una noche, frente al espejo, notó en su rostro una expresión constante de tensión. Se preguntó en voz baja: ¿cuándo fue la última vez que sentí calma sin estar desconectado del mundo? No supo responderse. Esa pregunta lo llevó a hacer un cambio radical. Decidió desconectarse durante una semana. Sin redes, sin noticieros, sin ruido innecesario. Al principio experimentó una sensación de vacío, casi como si estuviera perdiéndose de algo importante. Pero a los pocos días empezó a notar una diferencia tangible. Dormía mejor, respiraba más profundo, escuchaba con más atención, y su mente ya no parecía un campo de batalla. Lo que descubrió fue revelador. El mundo no había cambiado, pero él sí. Y eso era suficiente para sentirse más libre. Este cambio no fue una huida, sino una reconquista, porque desconectarse no significa ignorar lo que ocurre. Significa elegir cuándo y cómo lo enfrentas. Significa recuperar tu poder de decisión sobre lo que consumes. Significa poner límites claros para proteger lo más valioso que tienes, tu bienestar emocional. Una de las primeras técnicas que puedes aplicar es establecer horarios específicos para informarte. No necesitas estar actualizado minuto a minuto. Puedes leer un resumen al final del día de fuentes confiables y sin sensacionalismo. Esto no solo reduce la exposición innecesaria, sino que también te permite digerir la información con más claridad y sin sobresaturación. Otro paso esencial es regular el uso de redes sociales. No se trata de demonizarlas, sino de usarlas con criterio. Haz una revisión de a quién sigues. ¿Te inspiran o te agotan? ¿Te motivan o te hacen sentir insuficiente? Elige rodearte incluso digitalmente de personas y contenidos que eleven tu energía. Y si es necesario, haz pausas. Establece días sin redes. Usa el tiempo que recuperas para actividades que nutran tu espíritu. Luis, en su camino hacia una vida más tranquila, descubrió también el poder del contacto con la naturaleza. Comenzó a caminar cada mañana por un parque cercano. Al principio, solo lo hacía para despejarse, pero pronto se dio cuenta de que algo más profundo ocurría al observar los árboles, al oír a los pájaros. Al sentir el viento en el rostro, su mente se silenciaba de forma natural. En ese espacio verde,
El ruido del mundo se quedaba atrás, y en su lugar emergía una sensación de presencia serena, difícil de explicar con palabras. La naturaleza no necesita tu atención constante, no te juzga, no compite contigo. Simplemente está, y cuando estás en ella sin prisa ni distracción, te recuerda lo esencial. Por eso integrar paseos al aire libre, cuidar plantas, sentarte al sol, no es trivial, es medicina para el alma. Otra práctica que marcó un antes y un después en la vida de Luis fue la meditación diaria. No como un ritual complejo, sino como un encuentro silencioso consigo mismo. 10 minutos por la mañana, en los que simplemente respiraba, observaba sus pensamientos y dejaba pasar lo que no quería retener. En esos minutos aprendió una verdad poderosa. No todo lo que piensas es verdad, y no todo lo que escuchas merece respuesta. Al entrenar su atención aprendió a no tomarse todo de forma personal, a no reaccionar ante cada estímulo, a cultivar ese espacio interno donde nada externo tiene la última palabra. Esto es fundamental. No puedes evitar que el mundo hable, pero sí puedes decidir qué voz resuena dentro de ti. Y esa elección se practica a diario en cada interacción, en cada contenido que consumes, en cada conversación que eliges tener o evitar. También es clave rodearte de personas que sumen. La energía de los otros es contagiosa. Si te vinculas con quienes se quejan constantemente, con quienes ven el mundo como un caos perpetuo, con quienes se alimentan de la crítica y el conflicto, pronto tu mente empezará a hablar el mismo idioma. En cambio, si te rodeas de personas que saben encontrar luz en medio de la tormenta, que no minimizan lo que pasa, pero tampoco lo dramatizan, que hablan desde el equilibrio, esa frecuencia se instala también en ti. Y si no puedes cambiar tu entorno social, cambia tu diálogo interno. Sé tú la voz que calma, que pone perspectiva, que no se deja arrastrar. Sé tú la influencia positiva que necesitas. Finalmente, aprende a no tomarte todo personalmente. Muchas veces lo que los otros dicen, hacen o proyectan no tiene nada que ver contigo. Son reflejos de sus propias luchas internas, de sus miedos, de sus frustraciones. Si te conviertes en un receptor de todo lo que ocurre a tu alrededor, vivirás sobreestimulado, agotado y ansioso. Pero si aprendes a filtrar, a observar sin absorber, a escuchar sin quedar atrapado, entonces empezarás a vivir con más ligereza. Como Marco Aurelio escribió, la felicidad comienza dentro. Y es dentro donde debes construir tu fortaleza, tu claridad, tu refugio. No puedes controlar lo que el mundo lanza cada día, pero sí puedes controlar cuánto de eso dejas entrar. Tu paz es tu responsabilidad, y cuidarla es un acto de amor propio. Así que haz una pausa. Mira cómo consumes información, con quién compartes tus espacios, cómo alimentas tu mente. Y empieza a elegir, con conciencia, con firmeza, con ternura, porque no todo merece tu atención, no todo necesita tu respuesta, no todo tiene que vivir dentro de ti. Tú decides, tú filtras, tú proteges, y en esa elección recuperas tu libertad interior. Vive con propósito y sentido. A cierta edad, muchas veces después de los 50, la vida comienza a hacerse preguntas que antes no nos hacíamos. Ya no se trata solo de sobrevivir, de alcanzar metas externas, de cumplir con lo que se esperaba de nosotros. No, algo más profundo empieza a despertar. Un anhelo que no siempre sabemos poner en palabras, pero que se siente como un vacío suave, persistente. ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? ¿Qué hago con el tiempo que me queda? ¿Aún puedo hacer algo valioso? Algo que deje huella, algo que me haga sentir vivo de verdad. No hay respuestas universales, pero hay caminos. Y uno de ellos, probado por los sabios de todas las épocas y redescubierto por quienes buscan serenidad en el mundo moderno, es vivir con propósito. No estamos hablando de grandes hazañas, de convertirnos en celebridades, de dejar legados monumentales. El propósito del que hablamos aquí es algo más íntimo, más humano, más real. Es saber por qué te levantas por la mañana. Es sentir que tu tiempo tiene sentido. Es descubrir que tu vida, incluso en lo cotidiano, tiene dirección. La ansiedad,
el desánimo, el sentimiento de vacío, muchas veces no provienen de lo que nos falta, sino de haber perdido la brújula interna. El propósito es esa brújula. No te dice exactamente dónde terminarás, pero te orienta, te da norte. Y cuando lo encuentras, todo lo demás empieza a encajar. La energía vuelve, la claridad se asienta y el alma descansa porque ha recuperado el rumbo. Mariana tenía 55 años cuando esta pregunta la atravesó. Había dedicado toda su vida adulta a cuidar de su familia, a criar a sus hijos con amor, a sostener su hogar con firmeza. Durante años, su identidad estaba entrelazada con ser madre, esposa, cuidadora. Pero ahora, sus hijos ya eran adultos. Habían formado sus propias familias, vivían lejos. Su esposo trabajaba hasta tarde. La casa, antes llena de movimiento, se había vuelto silenciosa. Y Mariana, sentada en su cocina una mañana cualquiera, sintió un nudo en el pecho que no supo explicar. Todo parecía en orden, pero algo le faltaba. No era tristeza, era un vacío más sutil, como si su vida se hubiera quedado sin centro. Empezó a preguntarse si había terminado su papel, si todo lo que podía ofrecer ya lo había entregado, si ahora solo le tocaba esperar el paso del tiempo. Pero en lugar de resignarse, Mariana eligió escucharse. Comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que le interesaba, lo que la conmovía, lo que la hacía sentir viva. Pensó en sus talentos olvidados, en sus pasiones de juventud, en las veces que alguien le dijo, «Eres buena en esto». Y entre esas páginas encontró algo que había estado ahí todo el tiempo, su deseo profundo de acompañar a otros, de ayudar, de sostener. Así fue como un mes después se acercó a un centro comunitario de su barrio y ofreció su tiempo como voluntaria para acompañar a jóvenes en situación de riesgo. Al principio se sintió insegura. Se preguntó si su edad sería un obstáculo, pero desde el primer encuentro supo que había encontrado algo valioso: escucharlos, contenerlos, inspirarlos con su historia, estar presente. Ese simple acto de servicio encendió una llama que creía apagada. No fue magia, fue propósito. Mariana descubrió que no había terminado su historia, que aún podía escribir nuevos capítulos y que no era tarde para hacerlo. La historia de Mariana nos recuerda que el propósito no es un destino que se alcanza, sino una forma de caminar. No es algo que se encuentra fuera, sino dentro, y que se cultiva con preguntas sinceras, con pequeños actos, con decisiones conscientes. Una técnica poderosa para redescubrir tu propósito es reconectar con tus valores. Pregúntate, ¿qué es verdaderamente importante para mí? ¿Qué cosas me hacen sentir útil, en paz, pleno? ¿Qué tipo de legado quiero dejar incluso en lo más sencillo? No necesitas saberlo todo. Solo necesitas empezar a escuchar tu voz interior. Otra herramienta transformadora es redefinir tus metas desde el sentido, no desde la obligación. Ya no se trata de metas impuestas ni de cumplir con lo que la sociedad espera. Se trata de alinear lo que haces con lo que amas, con lo que eres. Si antes trabajabas solo para pagar las cuentas, ahora puedes trabajar para compartir tu experiencia. Si antes cocinabas por rutina, ahora puedes hacerlo como un acto de amor consciente. Si antes te relacionabas por compromiso, ahora puedes elegir relaciones que te nutran y te reflejen. Y si sientes que el propósito tiene que ser algo grande, detente un momento, porque a veces el sentido más profundo está en lo más cotidiano, en cuidar con ternura, en aprender algo nuevo, en conversar con sinceridad, en sembrar una idea que florecerá en otro. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas ser tú con intención. Servir a otros es una de las formas más directas de conectar con el propósito. Cuando dejas de mirar solo hacia adentro y ofreces tu tiempo, tu experiencia, tu escucha, algo en ti se enraiza. El servicio transforma el vacío en presencia, el ego en compasión, el miedo en acción. Y si sientes que ya es tarde para reinventarte, recuerda esto: el tiempo que tienes ahora es suficiente para empezar. Nunca es demasiado tarde para escribir una nueva historia.
No importa si tienes 50, 60, 70 años. Mientras estés vivo, puedes vivir con sentido. Puedes aprender. Puedes contribuir. Puedes cambiar. Puedes crecer. El estoicismo no mide la vida por los años, sino por la calidad de la atención que pones en lo que haces. Cultivar el propósito también implica vivir cada día con intención, no de forma grandiosa, sino consciente. ¿Cómo puedes hacer que este día tenga sentido? Tal vez llamando a alguien que necesita escucharte. Tal vez saliendo a caminar con los ojos abiertos. Tal vez diciendo una palabra amable que haga la diferencia. Propósito no es un gran evento. Es una forma de estar. Una práctica que fortalece este camino es la gratitud diaria. Cada noche pregúntate, ¿qué hice hoy que tuvo sentido para mí o para alguien más? Y si no encuentras nada, no te castigues. Usa esa reflexión para decidir con más claridad cómo quieres vivir mañana. La gratitud unida a la intención te ayuda a construir un propósito desde el presente, no desde la nostalgia o la expectativa. Y si aún no sabes por dónde empezar, simplemente pregúntate en voz baja, ¿qué me haría sentir vivo otra vez? Tal vez sea retomar algo que dejaste. Tal vez sea probar algo que nunca te atreviste. Tal vez sea ayudar donde nadie te lo pidió, pero donde sabes que puedes hacer la diferencia. El propósito no tiene edad, no tiene forma única, no tiene fecha de caducidad. Y lo más hermoso es que puede reinventarse. Puedes tener muchos propósitos a lo largo de tu vida. Puedes cambiar de rumbo y seguir siendo fiel a ti. Lo importante no es qué haces, sino desde dónde lo haces. La ansiedad y el vacío nacen muchas veces de la desconexión con este desde dónde. Cuando haces cosas sin sentido, sin emoción, sin dirección, la vida se vuelve pesada. Pero cuando recuperas ese hilo interno que conecta tus acciones con tus valores, entonces cada gesto cobra profundidad. Entonces el alma respira. Recuerda esta frase. Vivir con propósito no es llegar a un destino, es caminar con dirección. Y cada paso que das en esa dirección, aunque sea lento, aunque sea incierto, es un acto de amor hacia ti mismo. Un acto que te devuelve el poder, la claridad, la esperanza. No estás aquí solo para cumplir años. Estás aquí para vivirlos. Estás aquí para crear, para conectar, para compartir. Y si estás leyendo esto es porque aún estás a tiempo, porque tu historia sigue abierta, porque el propósito no se busca en el futuro, sino que se escribe hoy. Así que al terminar este día, hazte una promesa silenciosa pero firme. No voy a dejar que mi vida se apague por inercia. Voy a encenderla con sentido, porque no es tarde, porque aún puedes, porque todo comienza con una decisión. Hoy puedes escribir una nueva historia, que sea más tuya que nunca. Gracias por haber llegado hasta aquí. No es algo menor. En un mundo donde todo compite por tu atención, detenerte a escuchar, a reflexionar y a mirar hacia adentro es un acto de valentía. Si has acompañado cada una de estas 12 fuerzas estoicas, si has sentido que alguna palabra resonó contigo, si alguna historia te tocó el alma o te hizo pensar distinto, entonces ya estás caminando en una dirección nueva. Y eso merece ser reconocido. Hoy más que nunca necesitamos una vida con sentido, con profundidad, con pausa. No para huir del mundo, sino para vivirlo desde otro lugar. Desde la serenidad, desde la libertad interior. Desde ese espacio donde el ruido se calla y tú decides quién quieres ser, cómo quieres actuar, qué historia quieres escribir desde ahora. Gracias por permitirte este encuentro contigo mismo. Por abrir tu mente a filosofías antiguas que hoy cobran más vigencia que nunca, por no rendirte a la superficialidad y elegir, aunque sea por unos minutos, cultivar la fortaleza del alma, porque eso es lo que has hecho al escuchar este contenido, cuidar tu paz. Y cuidarla, como bien sabes, es un trabajo sagrado. Antes de despedirnos, quiero dejarte una idea que puede cambiar tu forma de caminar por la vida. No estás aquí para complacer al mundo, ni para correr detrás de metas ajenas. Estás aquí para vivir con propósito, para conectar con lo esencial, para construir una vida que tenga sentido para ti.
Si algo de lo que compartimos aquí te ayudó a comprender mejor tus emociones, a soltar cargas que no eran tuyas o a recuperar el control de tu presente, entonces te invito a compartir este mensaje. No por vanidad, sino porque quizás sin saberlo, tú puedes ser el faro que alguien más necesita hoy. Una frase, una idea, una historia puede ser suficiente para iluminarle el camino a otra persona. Y si sientes que este contenido tocó una fibra dentro de ti, no dejes que se quede solo en teoría. Aplica, experimenta, transfórmalo en acción. Haz tuya al menos una de estas fuerzas. Escríbela, recuérdala, vívela, porque solo cuando llevamos la filosofía al día a día, esta se convierte en medicina real para el alma. Gracias de corazón por estar aquí, por tu tiempo, por tu escucha, por tu búsqueda. Recuerda, la vida no se desperdicia de golpe, se desperdicia en lo pequeño, en lo no consciente, en lo que postergamos. Pero también se recupera paso a paso, decisión a decisión, instante a instante. Nos reencontraremos pronto. Hasta entonces, cuida tu mente, honra tu tiempo y vive con intención.